a lo que vinimos. V2, de Robert Harris. Es una novela sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se da cuenta de que la guerra la tiene perdida y el régimen nazi decide utilizar todos los recursos que tiene a su alcance, recursos armamentísticos me refiero, para ver si alguno de estos proyectos, sobre todo uno de ellos, el de las V2, estos cohetes misiles que había desarrollado a lo largo de los años, si le podría dar un vuelco a esta situación. No solo nos va a contar estos últimos días, estos 7 o 10 últimos días que quedan para el final de la guerra, sino que nos va a contar todo el desarrollo de estas armas, de estos cohetes, de cómo el proyecto se le presentó a Hitler, Hitler y su entorno dieron luz verde y cómo se fueron desarrollando, crearon unas bases secretas donde se guardaban estos misiles. Estas bases que estaban bajo tierra usaron minas antiguas, pero claro, acondicionadas. En ellas la mano de obra que usaban era mano de obra esclava, mano de obra de los prisioneros que tenían en los campos y eran prisioneros esclavos. Murieron muchísimos en la construcción de estas bases, estos silos de misiles o estos lugares donde se desarrollaban este proyecto. Y murieron también muchas personas que trabajaron en él, porque claro, se hacían pruebas y las pruebas a veces no resultaban óptimas, se explotaban antes de tiempo las bombas, etc., ¿no? Toda esta historia, todo este desarrollo nos lo va a ir contando hasta que se decide usar este arma que era potentísimo, usarle, ya digo, porque se sienten ya perderla, que la guerra la tienen perdida y quieren dar un golpe de efecto. Y eso es lo que también nos va a contar en el libro, en los últimos días. A la vez de esta trama, que diríamos que ocurre en el lado alemán, hay una segunda trama, una trama paralela, que es viene del lado sobre todo de Inglaterra, de los aliados, pero sobre todo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos misiles era Inglaterra. Bueno, estos misiles se usaron también contra ciudades belgas, contra el frente belga, pero su objetivo principal era Londres. Claro, tenían un problema los ingleses, y es que no encontraban manera de pararlos. O sea, no existía, no tenían un escudo antimisiles para nada, ¿no? Y estaban produciendo grandes daños. No eran capaces de poderlos detectar, tampoco sabían muy bien dónde estaban las bases de lanzamiento, porque, a ver, aunque enviaban aviones espías que tiraban fotografías del terreno, pero la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para poder distinguir dónde podrían estar estas bases. Además, es que estas bases en algunos casos eran bases móviles, porque los misiles los llevaban desde el centro de producción a una determinada base. En algunos casos eran camiones, los lanzaban desde camiones que tenían ya preparados para ello. Alcanzaban una altura enorme, por lo cual era difícil de detectar por los radares de la época, era muy difícil, y luego además tenía una velocidad supersónica, o sea, mucho más, superaba la barrera del sonido, o sea, se les oía casi cuando ya los tenías encima y te iban a caer, ¿no? Por otro lado, en el caso alemán, estos misiles, que ya digo, se empezaron a desarrollar de una forma muy precipitada, como
último recurso para a ver si se podía ganar, ya ganar la guerra, o por lo menos dar un vuelco a la situación de la guerra, eran inestables. Ya en su construcción, como decía al principio, ya hubo muchos accidentes y explosiones, eran muy inestables y eran incontrolables. No les costaban mucho poderlos controlar, es decir, no llegaban al objetivo que ellos querían. O sea, los misiles caían si llegaban a Inglaterra, llegaban a una ciudad, hacían estragos, producían mucha muerte, pero no era el objetivo al que estaba dirigido. No lo podían controlar. Y ya digo, eran inestables, es decir, el misil podía también explotar y ocurría en el lanzamiento. Otras veces a lo mejor ni siquiera llegaba, no sé, se caía en el mar, etc. No tenían una gran precisión. Como decíamos, los ingleses, claro, quieren protegerse de ello porque ven que les está haciendo mucho daño los misiles que van cayendo y no saben cómo, hasta que idean un plan para poderse proteger de estos misiles. Y esa es la otra trama. Es decir, una de las tramas ocurre en el lado alemán, que es el lanzamiento de estos misiles y cómo los transportaban para que no fueran vistos por la noche, donde tienen instaladas las bases de lanzamiento, pues los tenían que transportar en tren, claro, pero lo hacían de noche, lo hacían a escondidas, eran difíciles de detectar, y como decíamos, las bases de lanzamiento donde las tenían, que las tenían en Holanda, también en alguna zona de Bélgica, etcétera, en alguna de esas zonas tenían las bases de lanzamiento. Y por otro lado está lo que decíamos en Inglaterra, que idean un plan para poderse proteger hasta donde pueden del lanzamiento de estos misiles. Y estas es las dos tramas principales de la novela. Una novela, podría decir histórica, pero además de suspense, con acción y muy entretenida de leer. V2. Hasta otra, amigos.